buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a la tarde de hoy, viernes 1 de julio. Arrancamos este espacio Córdoba de cerca, como cada tarde aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Empezamos y lo hacemos hablando de la situación preocupante ante los efectos que están causando la inflación. Y ante esta situación, las movilizaciones que se están llevando a cabo por parte de la Central Sindical Independiente y de funcionarios en defensa de la calidad de los servicios y condiciones laborales y retributivas de los y las empleadas públicos. Para conocer todos los detalles de estas movilizaciones y de qué otros motivos están causando, ¿no?, pues que se desarrollen estas manifestaciones, tenemos con nosotros a la presidenta de la Unión Provincial de CECIS Córdoba, Lola Navajas. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Como decía Lola, situación preocupante, ¿no?, la que estamos viviendo en diferentes sectores por esa inflación, ¿verdad? Sí, es muy preocupante. Ante todo, quiero daros las gracias por la oportunidad que nos brindáis para que podamos expresarnos y a la sociedad el motivo por el que estamos haciendo estas concentraciones. Como muy bien dice nuestro eslogan, por el que nos estamos concentrando por la subida salarial y la dignificación de las y los empleados públicos. Esta es una situación que llevamos arrastrando desde el 2010, en que con el inicio de la crisis económica, el gobierno de Zapatero ya nos congeló las plantillas, nos congeló también los salarios y previamente nos rebajó estos salarios en un 5%. Los gobiernos que han venido después, sucesivos, ya sean del signo político que han venido o bien sean del gobierno central como autonómico, pues adoptaron las mismas medidas, unas medidas simplistas que era meter la mano en el bolsillo de los empleados y empleadas públicos. Bien quitándonos pagas extras, bien pues incluso deduciéndonos aún más en algunos complementos, un 10%. Todo esto llevamos arrastrando durante más de 10 años estas pérdidas que suponen que actualmente se ha calculado que hemos perdido alrededor de un 15% del poder adquisitivo de las y los empleados públicos. Y con esta situación, como muy bien tú antes has dicho, de inflación galopante que estamos teniendo, pues preveemos que a final de año se haya perdido pues alrededor de un 20% de este poder adquisitivo. Para ser un poquito más gráfico y que lo entiendan mejor qué significa esta pérdida de poder adquisitivo, pues imaginémonos que las empleadas y empleados públicos pues han trabajado de forma gratuita entre 13 meses a 18 meses, dependiendo del sector o de la categoría. Eso es lo que supone esta pérdida del poder adquisitivo acumulado, que en nuestra provincia pues afecta a cerca de 50.000 empleadas y empleados públicos, y cuando hablamos de empleadas y empleados públicos estamos hablando de familias, no debemos de olvidarlo nunca, supuesto, claro. Estamos hablando de familias. Lola, en ese sentido, como bien decía, ¿no?, que es una situación que se viene arrastrando durante 10 años y que para finales de año pues se espera esa pérdida que ha hecho mención. Ante esa situación, de hecho, se pretende intensificar, ¿no?, esas movilizaciones si el Gobierno no accede pues a compensar los efectos de la inflación y esa situación, ¿no? Efectivamente. Nosotros somos un sindicato dialogante. Somos un sindicato que siempre procuramos negociar, establecer acuerdos, porque consideramos que esto es de justicia. Como ya he dicho, no estamos pidiendo una subida salarial, estamos pidiendo simplemente que se les recompense, que se les pague a las empleadas y empleados públicos lo que se les debe, nada más, que eso es cuando hablamos de subida salarial. Entonces, estos canales de comunicación actualmente se encuentran totalmente, pues se puede decir que son nulos o prácticamente no existen.
Recientemente nosotros hemos dirigido, nuestra organización, CESI, ha dirigido al Ministerio de Hacienda un escrito precisamente con estas reivindicaciones, en las que solicitamos que se habilite el gasto para que en los próximos presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2023 pues se les pueda hacer frente pues a estas reivindicaciones, unas que son generales para todos los empleados y empleados públicos, como es la subida salarial, que se merecen, y por otro muy específicos para algunos sectores, como la Administración General del Estado, Justicia y sobre todo Sanidad. Precisamente, Lola, la falta de personal en los distintos servicios públicos es otra de las causas de estas movilizaciones, ¿no? ¿En qué medida se está notando ese déficit? Bueno, pues vamos a ver, este déficit ya lo teníamos antes de que se iniciara la crisis económica, antes de que el gobierno de Zapatero congelase las plantillas. Tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos muy por debajo en cuanto a funcionarios o empleados públicos, estamos muy por debajo de otros países de nuestro entorno. Si nosotros estamos en un 16% de empleados públicos cada 100.000 habitantes, cuando, por ejemplo, sin ir más lejos, Francia está en un 21%, y ya si nos vamos a los países nórdicos, están en el doble, es decir, quedamos muy mal parados, están en un 30%. Por tanto, es un déficit que afecta a todas las administraciones en general, y que precisamente la crisis sanitaria ha plasmado y ha puesto de relieve, por supuesto, ese déficit, sí, que hay, sobre todo en el sector sanitario, aunque no solamente el sector sanitario, tenemos el SEPE, con esa no es culpa de los empleados y funcionarios públicos, es simplemente que la Administración no ha hecho los deberes, la Administración no ha previsto, no ha gestionado, la Administración siempre va tarde y mal. Y no será porque nosotros no le hayamos alertado, porque CESI ya a principios del año 2020 le pidió al Gobierno que empezara a adoptar medidas porque se nos venía una crisis sanitaria, y el Gobierno, pues como es su tónica, y la Administración pues no hizo nada. Así nos vimos en la pandemia con una crisis económica, porque no solamente es falta de recursos, es falta también de recursos humanos y materiales. Por supuesto, que al final el humano es la base importante, ¿no? Efectivamente. De hecho, hablando de sanidad, ¿no? Como bien decías, pues es uno de los servicios públicos que carece de personal. Y en ese sentido ha comentado Lola pues que al Gobierno se le han presentado una serie de medidas. ¿Qué reivindica CESI en este sentido? Bueno, ante todo quiero un poco hacer un homenaje al personal sanitario, que creo que se lo merece. Es un personal que, a pesar de todas sus carencias, porque no debemos de olvidar que las plantillas están muy reducidas, se han enfrentado ante una pandemia que se desconocía la magnitud de esa pandemia, incluso sin medios materiales. Creo que todos tenemos en la retina esas imágenes de esos sanitarios que, para lo más elemental, que es un equipo de protección individual, se tuvieron que reinventar, y con bolsa de basura se tenían que proteger, porque no existía ni lo más fundamental, que eran mascarillas. Y no porque, como ya he dicho antes, no se le alertara o se le pidiera al Gobierno que adoptase medidas. Entonces, en el sector sanitario estas carencias son aún más agudizadas. El personal sanitario ha demostrado una vez más su profesionalidad, y a pesar de todas estas carencias ha dado un paso adelante a riesgo de su propia salud, de su propia vida. Por desgracia, algunos han quedado en el camino, y esto es muy lamentable, pero la Administración sigue todavía sin reaccionar, y la prueba está en que las plantillas siguen todavía muy debilitadas. Son unas plantillas que están teniendo verdaderos problemas, y en Andalucía más todavía, porque en Andalucía además existen unos agravos comparativos con otras comunidades,
Y claro, al fin y al cabo, el personal sanitario, como todos, son personas y son familias, y se van donde mejor los tratan tanto laboralmente como económicamente. Donde más se les premia y se les valora, ¿no? Efectivamente, trabajo. que no están pidiendo nada que no se merezcan. No se merezcan, claro, exactamente. Ni mucho menos, sino todo lo contrario. Que no están pidiendo algo regalado. Efectivamente, que... incluso en otras comunidades se le tienen mejores condiciones laborales, porque aquí en Andalucía existe mucha precariedad laboral, en líneas generales, pero en sanidad mucha, sí. Y sobre todo económicamente también. Y sobre todo que pues, hace falta de personal, han tenido que doblar con unas plantillas muy envejecidas, porque como ya he dicho, se congelaron en el 2010, llevamos más de 10 años con unas plantillas congeladas, con unas OPEs insuficientes, algunas de ellas que se han ido acumulando un año tras año porque no ha dado ni tiempo a celebrarse. Entonces tenemos una media en el personal sanitario con más de 50 años. Esto es un problema que se tiene ahora, pero que dentro de unos años va a ser muy grave, puesto que van a empezar las jubilaciones. Es decir, falta de personal, se sigue agudizando y se sigue todavía, porque además, como he dicho antes, es un capital humano que hemos formado en Andalucía, que nuestra escuela de enfermería, igual que nuestras universidades de medicina, están saliendo profesionales de primer orden, mucho talento, que se lo están rifando, y que nosotros no estamos reteniendo ese material humano. ¿Por qué? Porque no lo estamos valorando como se lo debe. Estamos bien, las palmaditas, están muy bien, los reconocimientos sociales, pero los sanitarios necesitan más todavía, necesitan que se les reconozca laboral y económicamente. Por supuesto, y con los materiales adecuados, ¿no? Para que puedan trabajar seguros y a gusto, ¿no? Que disfruten del trabajo que hacen con las herramientas necesarias. Hablando de servicios públicos, otro sector, ¿no? Que también pues tiene múltiples cuestiones por resolver, son los centros educativos. ¿Cuáles son esas cuestiones que aún también llevan arrastrando durante años y que a día de hoy, aún viviendo lo que hemos vivido, no se ha solucionado? Es que lo primero es como en toda la administración, primero falta de personal, pero hay que ser justos. El consejero al menos se ha comprometido a mantener los refuerzos COVID. Lo único que esperamos es que esos refuerzos COVID, que son tan necesarios, no sean temporales, que esperemos que no sean temporales. Otra de las cuestiones que también nosotros reivindicamos es que no se sigan destruyendo unidades en los centros docentes. Hay que tener en cuenta de que en los últimos 4 años han perdido más de 125 aulas, clases. Claro. Es un número muy significativo. Lo que realmente habría que hacer la comunidad educativa, la consejería, lo que debería de hacer, en vez de reducir estas unidades, los centros educativos, lo que debería de hacer es bajar las ratios. Es decir, que haya un profesor con menos alumnos. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para dar una educación de calidad, para que no seamos, por desgracia, en todos los rankings, ocupemos la primera posición de fracaso escolar. Es la única forma. Preocupante. Es muy preocupante y además nos estamos jugando algo muy fundamental. El futuro de las nuevas generaciones. Efectivamente, el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes, pero ¿qué es el futuro de todos nosotros? Lo que nos estamos jugando, si no somos capaces de dar una educación de calidad, que es lo único que nosotros estamos pidiendo. También pedimos pues que se reduzcan los trámites burocráticos, que a los docentes se les obliga a unos trámites burocráticos que les quita tiempo para dedicarse para lo que ellos están realmente, para enseñar. Entonces, esas son las reivindicaciones fundamentales, son muchas más, pero bueno, en líneas generales que pedimos nosotros en cuanto al sector de educación, a la enseñanza. Además que, como bien decía Lola, al final la calidad, ¿no?, educativa, si hay una ratio por encima de, no sé, 20 alumnos y tenemos una clase de 40, es que altera la concentración de los alumnos, la atención. Efectivamente. El profesor no puede impartir sus clases bien también. Es decir que... Sí, pero la administración lo que hace, coge otra vez el camino fácil de que anula
unidades docentes, unidades en los centros educativos, clases, en vez de bajar esas ratios. Claro, y se lo llevan, no sé si a lo privado, ya en este caso no... Pues también. Y hay que tener los dos tipos de enseñanza, por supuesto. Sí, hay que tenerla, pero... hay que tener en cuenta que la enseñanza pública es fundamental. Es fundamental. Además, nosotros somos un sindicato que somos unos apasionados de lo público y de aquí de la enseñanza pública, porque consideramos, además, creemos y que es necesaria y que es fundamental, porque los colegios concertados están muy bien, pero no llegan a todos los lados. En cambio, la enseñanza pública sí llega incluso a aquellos pueblos que estén más perdidos. Claro. O que estén más... Ahí siempre va a haber... Y a todas las familias. Y a todas las familias, efectivamente. Hace accesible la educación a todas las familias. Por supuesto. CESI, como sindicato mayoritario del sector público y con presencia creciente en el ámbito privado, que como decíamos, ¿no?, que es importante tanto lo público como lo privado, totalmente. Pues ahí está CESI, reivindica su inclusión en la concertación social. ¿Por qué? Vamos a ver, muy fácil. La concertación social está regulada y tiene su origen en una ley del 85 de libertad sindical, en la que venía un poco a responder de unas circunstancias políticas que veníamos todos y que se trató un poquito de blindar a aquellos sindicatos de clase tradicionales, y se les hizo una regulación pues en que la representatividad pues se le presuponía. Por tanto, están siempre en esa concertación. Pero la situación actual es muy distinta. Ahora hay otras voces, hay otros agentes sociales, como es el caso de CESI, que se ha ganado por mérito propio el poder participar en esa concertación social. Pero está muy difícil, puesto que para poder participar tienen que tener una representatividad de un 10%. Cuando hablamos de representatividad de 10%, no estamos hablando a nivel local, estamos hablando a nivel nacional. Porque a lo mejor aquí a nivel local o a nivel de Andalucía o incluso provincial podemos tener esa representación incluso mucho mayor, porque además sí, en el sector privado cada vez está más implantado, pero a nivel nacional es más difícil estar. Entonces nosotros lo que pedimos es que, igual que existe la regulación en los partidos políticos, que se les exige un 5% de representatividad, pues que a nosotros, a todos, se nos pida un 5%, por eso pedimos que se modifique la regulación y que todos tengamos las mismas condicionantes y que todos, y que no estamos pidiendo privilegios, sino todo lo contrario, y que entren a participar otras voces más frescas, con nuevas ideas, porque somos un sindicato, como se decía, un sindicato que ha venido aquí a decir mucho, y la prueba está en la administración pública. En la administración pública somos el sindicato más representativo, pero es que en el sector privado, cuando nos presentamos, casi siempre no solamente conseguimos representación, sino que incluso nos llevamos las mayorías. Es decir, que ya los trabajadores van buscando hacia otros modelos diferentes, claro, que se les defienda. Que la sociedad va avanzando efectivamente. Todo, entonces nosotros lo único que pedimos es una regulación que sea acorde a las circunstancias actuales, no otra cosa. Por eso pedimos a este nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que ahora ya no tiene excusa. Hay una ley de participación institucional que está paralizada en trámite parlamentario, pues que la termine, que la desarrolle y que la lleve a cabo y que le dé entrada a otros agentes sociales que puedan participar, que puedan aportar nuevas ideas, porque lo que está claro es que las antiguas fórmulas no valen, claro, no valen. Si queremos salir de estas listas del paro que todavía sigue siendo una lacra, y si queremos pues estar preparados para lo que nos puede avecinar. Por supuesto, Lola, totalmente de acuerdo contigo, y sobre todo con eso que decíamos, ¿no?, que la sociedad va avanzando, la vida va avanzando. No nos podemos estancar. Se van demandando nuevas cosas, ¿no?, ante la aparición de nuevas tecnologías, todo, y en ese sentido, además de las muchas cuestiones que hemos dicho que faltan por resolver en sanidad, en educación, si algo falta también es adaptarse a esos nuevos métodos, a las nuevas tecnologías, a todo lo nuevo que va, adaptarse a la sociedad actual. Es muy importante, porque ya lo antiguo no funciona como antes, ¿no?
Efectivamente, es necesario que nos renovemos, que demos cabida, que entre aire fresco, que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Lola, por acompañarnos, por ponernos, ¿no?, en panorama de todas esas cuestiones que faltan por resolver y que son muy importantes. Pues muchas gracias a vosotros, aunque se han quedado muchas cosas en muchas el tintero. Muchas cosas han quedado, que las hablaremos. Muchas las reivindicaciones que tenemos y mucho lo que tenemos todavía que defender y que se sí va a estar allí. Con los trabajadores y que seguiremos luchando hasta que la Administración se siente con nosotros. Eso es importante, seguir en la lucha y seguir trabajando, ¿no? Seguir batallando. Quiero anunciar que si la Administración no se sienta con nosotros a negociar, el próximo día 24 la concentración va a ser en Madrid ya de toda España. La hemos hecho a nivel provincial y la hemos hecho a nivel regional, pero ya ahí me ha dicho el 24 el de 24 julio, de septiembre. De septiembre, en Madrid. En Madrid, si la Administración, o sea, viene a sentarse con nosotros y a empezar a negociar de algo que consideramos que es de justicia. Pues esperemos que negocie y esperamos no tener que llegar, ¿no?, a esa manifestación en Madrid. Muchísimas gracias, Lola, por acompañarnos. Nosotros dejamos con el siguiente bloque mientras recibimos al segundo invitado de la tarde de hoy. Con la fuerza de los mares, yo te amo con el ímpetu
Y continuamos con otro tema, hablamos ahora de música, concretamente de una banda de versiones que nació en nuestra ciudad, en Córdoba, en 2018, formada por artistas muy reconocidos, conocidos en nuestra ciudad, y una banda pues que anima todas las fiestas a las que va con un repertorio, un amplio repertorio que homenajea al pop y al rock. Tenemos con nosotros a dos miembros que son fundadores de esta banda de versiones como es Reconverse. Tenemos con nosotros a Pedro Moreno, de el batería y hace coros también. Exactamente. Muy buenas tardes. El mismo, gracias. Y a su lado está Abraham Rosso, que fue también fundador de Planeta 80, voz y guitarra de Reconverse. Exactamente, muchas gracias. Bienvenidos a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos. Por Empezamos hablando porque banda de versiones, y es que las bandas de versiones aparecieron en 2008, creo, Abraham, y de hecho tú fundaste, no sé si por esa época, Planeta 80. Sí, a ver, siempre ha habido bandas de versiones o tributos, o antiguamente se llamaban conjuntos, pero es verdad que en 2008 aparecimos Planeta 80 en un principio y luego Rocopop, un par de meses después, haciendo lo que era un homenaje a la música de los 80, de los 90, y fue un verdadero boom, porque empezaron a salir conciertos. El primer año llegamos a tener 220 y pico conciertos, o sea que eso es una burrada, eso no se había visto hasta entonces. Y entonces, a partir de ahí, como que hay un movimiento de grupos de versiones, empiezan a salir grupos, y sí, yo creo que 2008 un poco fue el año de inicio de lo que eran los grupos de versiones que hoy en día trabajan tanto. Hablando de inicios de grupo de versiones, los inicios del grupo de Reconverse, que he dicho que nació en 2018, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Pues nosotros, Pedro y yo, teníamos un grupo que se llama Calavera Surf, que en realidad el bajista, bueno, teníamos a Pablo de la batería, se fue, entró, ya se quedó Pedro, y teníamos un bajista, pero se fue a Granada, porque sacó la plaza de profesor de conservatorio y se fue a Granada y nos abandonó. Le daba mejor vida, ¿no? Bastante mejor, la verdad que sí. Sí, entonces metimos a nuestro amigo Carlos Deco, que le mandamos un saludo, y ya a partir de ahí pues cambiamos el nombre y empezamos a funcionar como Reconverse. Bueno, desde entonces creo que habéis cambiado de miembros, ¿no? Son 4 miembros los que forman el grupo, Pedro. Sí, estuvo, hasta hace muy poquito tiempo estuvo Chico Galán, que es un guitarrista de Córdoba que lo conocen muchísimo, muy bueno, fantástico, y por motivos personales pues al final tuvo que dejarlo y entró por él Chelu García, que ahora mismo creo que es uno de los mejores cantantes que hay en Córdoba, vamos. Fantástico, vamos, el tío. Hombre, y el Freddie Mercury cordobés. Hombre, por supuesto, y el grupo de Reconverse, ya ni te digo, ¿no? Eso, Que anima todas las fiestas privadas, bodas, vamos festivales. a donde haga falta. Sí, sí, no, sí. Nosotros vamos a estar siempre que nos busquen, nos van a encontrar. Con el objetivo de hacer disfrutar pasarlo súper bien y que pasemos un rato pues de ocio maravilloso. De hecho, hace poquito estuvisteis presente, ¿no?, en la actuación que actuasteis en la Shopping Night. Correcto, sí. ¿Cómo fue esa Ahí experiencia? Porque además de repente se llenó la plaza de las tendillas con un ambientazo. Era un día súper caluroso, de estos de verano de aquí de Córdoba, a que nos tiene. Y todavía no era verano, era primavera. Exactamente, y nosotros pensábamos que no, que íbamos a estar allí solos. Y de repente aquello se puso hasta que parecía que había subido el Córdoba, más o menos. No, que parecía y que no había quien nos echara de allí, ¿no? Ni con agua caliente. La policía tuvo que venir a sacarnos. Y aún así era otra más. Fue maravilloso, vamos. Yo tengo una imagen de estar tocando allí y mirar al hotel que hay justamente a la izquierda de la tendilla y ver a la gente asomada al balcón bailando. Fue una experiencia buenísima. En ropa interior, sí. Bueno, prácticamente el grupo es joven, ¿no? En 2018 habéis superado la pandemia también, que momentos duros, pero como ya decíamos, ¿no?, desde 2008 con Planeta 80, una vida en la carretera, sobre todo en verano, ¿no? ¿Cómo es esa vida? Pues a mí me gusta, es divertida. A mí me gusta estar en la carretera, me gusta estar porque somos amigos, siempre estamos con los amigos para arriba, para abajo, estamos en los escenarios, conocemos gente. Yo prefiero eso, estar en Córdoba con el calor, ¿no? Con la rutina, ¿no? Al final hay sí, experiencias, conoces gente. Sí, además un trabajo muy gratificante. Pues siempre quieras que no, cuando terminas del evento, la gente te da las gracias, te dicen lo bien que se lo han pasado, entonces quieras que no, eso
es muy gratificante, por lo menos para mí lo es. Y luego eso, el pasarlo el tiempo, lo estás pasando, es un tiempo de trabajo, no deja de ser un trabajo, porque a lo mejor tú estás en casa y lo que menos te apetece es cogerte y hacerte 200 kilómetros ese día y llegar a las tantas de la noche, pero como lo estás haciendo con tus amigos, pues... Lo que te gusta, ¿no? Exactamente. Y lo disfrutas al Y final. además a nosotros nos gusta muchísimo alternar y nos gusta estar con la gente y eso... Pero el problema es que como es el conductor se queja un poco más. Claro, yo alterno Porque menos. tiene Yo Tú alternas yo menos, alterno- ¿no? Muy alterno con responsable por agua. tu parte. La verdad que sí, mucho. soy súper Él responsable. ni bebe ni nada. cuando Nada, coge el coche. nada. Él no disfruta la Me vida. lo quitó el médico, o sea, no bebo. Astemio. Exactamente. Bueno, volviendo, vida en la carretera, conocer mucha gente, alternar, menos Pedro, pero eso también da para muchas anécdotas, ¿no? Experiencias y anécdotas. ¿Alguna anécdota que podáis contar? Sí, sí tenemos algunas. ¿Y la Pero no vamos a hacen mucho bien al grupo, así que vamos a obviar. No. Vamos a pasar pero bueno, de ellas, son, sí. son anécdotas que a la vez te ayudan a mejorar como grupo, ¿no? Claro que sí, a tener... A no cometer los errores. Sí, y eso lo Mismo. intentamos. A ver, la verdad es que sí, que da para mucho. O sea, Sobre todo desde- en bodas y todo eso, La- que la- ahí... Las bodas son las que más anécdotas dan. Hombre, claro. De hecho, la última fue maravillosa porque estuvimos tocando con unos novios. Nosotros siempre tenemos la misma coña, ¿no? De que invitamos al novio a que se suba Un para... momento, ¿se puede decir coña? A lo mejor Supongo estamos que en sí, ¿no? infantil. Sí, sí. Es que es con A, coña. Ah, vale. Sí. Y bueno, nosotros siempre decimos que llevamos mucho tiempo ensayando con el novio porque se va a tocar una canción que se la ha escogido expresamente para la novia y, y bueno, pues hicimos la misma broma y, y resultó que la canción era la canción que tenía la novia con su exnovio. ¿Sabes? Oh, Dios, Entonces imagínate la cara, el ¿no? percal, el percal. Pero no has contado que era la canción del baile nupcial. No, Entonces está- quería obviar eso, lo quería quitar porque Ay. como nos La vean por estaba aquí, maquillando. como nos vean por aquí nos Entonces, van a claro, matar. El baile Eh, nupcial. El novio tiene una cara de esto que es y la novia, ¡eso no es! ¡Eso no es! Bailando. Os voy a matar, os voy a matar. Pero pagaron. Fue sí, culpa sí. de Pedro, ¿eh? Lo bonito Fue de culpa todo Pedro. esto es que a pesar de todo eso, fue una noche maravillosa y los novios cuando terminamos nos dijeron que se lo habían pasado en grande, que había sido fantástico, que la actuación fue genial Bueno, por lo y menos... quedamos súper bien. Claro, por Por eso lo no has menos- contado la historia porque... Vamos, de hecho estamos No, aquí eso es y no normal. estamos ni castrados ni nada, que es lo Hombre, normal, bien, vamos, bien. es que me hubieran y ellos cortado. siguen casados, ¿no? La Y boda ellos sigue sí, adelante. sí. Bueno, Verás tú que dentro de lo malo todavía no siempre nos han queda, llamado. queda la anécdota buena. Exactamente, positiva, todavía no ¿no? nos han llamado para fiesta del divorcio, o sea que eso también. Eso también debería de ser Hombre, buena, ¿eh? apuntarlo por ahí, que ahora hay muchos divorcios Ya, y ya hay no que solo festejarlo. para fiestas de boda, Claro. sino también de divorcio. Claro que sí, además nos encantan, esas Sí, son las hombre. que más nos La gustan. despedida de casado. Buena, por Despedida de supuesto, casado. importante. Correcto. Buena publicidad os estáis haciendo, Hay ¿eh? que hablamos sé. un poquito más, pero está bien. La disfrutáis igual. Eso es así. Trabajos, proyectos, creo que, porque hemos dicho, ¿no? Soy una banda de versiones, pero creo que tenéis un proyecto por ahí entre manos muy ambicioso, Sí. muy ilusionante también. Sí, decidimos, porque claro, a nosotros nos gusta crear, nos gusta componer, las versiones te permiten ganar un dinero que luego puedes invertir pues, en tu música. Entonces estamos trabajando en un proyecto de temas propios que queremos sacar en septiembre, que ya podemos decir el nombre porque ya lo hemos registrado, se llama Malmuerta, porque... ¿Muerta? Malmuerta. Mal muerto. Como la torre. Malmuerta. Muy bien. Uy, esa cara esa me ha gustado. El nombre, ¿por qué? Salió, oye, vamos a decir nombres. Claro, era un poco la broma, o la cuña, de los grupos de rock andaluz, porque el proyecto de rock andaluz. Entonces era, venga, Mezquita, Media Zara, ¿no? En esa línea empezamos a decir nombres. Calahorra, Puente Romano, no sé, ya de broma. Y ¿Eso fue alternando? en la furgoneta. Eso fue en la Eso furgoneta. fue la furgoneta. Sí, en uno de esos cientos de kilómetros que hacemos, pues en uno salió eso. Se os ilumina la bombilla, Sí. ¿no? Inspiráis y ¿Por qué decís, no montamos un grupo? Lo primero, ¿sabes? Vamos a O montar sea, un que grupo. como no hacemos Nosotros. nada, como exactamente, como no tocamos nada en la semana, ¿por qué no montamos un grupo y echamos un ratillo, ¿sabes? De vez en cuando. Es que nosotros llevamos una nevera con cerveza, eso es importante. Entonces cuando ya... 0-0. él no bebe. 0-0. Yo no, yo bebo agua. ya hemos Y claro, dicho. cuando llevamos ya 7 u 8, entre todos, o cada uno, y dije yo, Malmuerta, dijo, me gusta ese nombre. Y lo pusimos. Es que- Como está Abraham, el fundador, ¿eh? Es Y- que, Es que soy- no puede parar de crear, no en puede la parar. cabeza pensante pensando. de, Sí, del sí, grupo. es creador 100%.
Si O sea, invirtiera eso en estudiar, pues, las oposiciones, no veas. Estaría en otra situación a lo mejor. Bueno, hablando de temas propios, ¿no? Lo habéis compuesto vosotros, escrito por vosotros. Sí, letra y música. Trabajo Claro, muy diferente, ¿no? O sea, se siente de manera diferente al ser un tema propio. Claro, claro. Sí, la Porque, verdad que bueno, sí. a mí personalmente, no sé, yo supongo que también. A mí me gusta hacer versiones porque siempre, como creo que todos le damos nuestro aire, no copiamos la canción. Entonces, a mí me gusta. Pero es verdad, cuando el tema es tuyo, pues hay más, eso, más sentimiento, justo esa es la palabra. Y no sé, es bonita la sensación. Claro, pero en ese caso, tú, por ejemplo, porque también eres vocal del grupo, ¿no? Pero para ti que eres batería, en ese sentido... Pero también canta. También bueno, es vocal. así Yo también hago coro. Así Yo hago coro. por Hago Paulina Paulina Rubio, Rubio, exactamente. Pero, a ver, sí es verdad que el tema de las versiones tiene una cosa que no tienen los temas propios. Y es que, por ejemplo, a la hora de presentarlo cara al público, tiene algo ya ganado, que es que las personas ya conocen los temas. Claro. Y cuando vas a presentar el tema propio, pues no. Eso, por un lado, está muy bien, porque si ves las caras de satisfacción y de que les gusta, pues doble satisfacción, porque lo has hecho tú y dices, hostia, que lo que he hecho mola mucho. Pero también aquí en Córdoba, de hecho, hay un problema, es que la gran mayoría se te quedan mirando con la cara como, ¿sabes? De esto, esto, ponme una versión, tócame La chica de allá, es que eso es lo que Sobre me todo, chanela. quizá a vosotros, no sé si os va a facilitar o os va a dificultar el hecho de que seáis conocidos por una banda de versiones, Red Converse, y que ahora cambiar el nombre y temas propios, no sé si os va a facilitar. Son dos proyectos distintos, en realidad no vamos a dejar de hacer No, versiones. ya, sí, por y supuesto. Recombe va a seguir, no es que más que nada porque Pero me tenemos refiero ya- que el hecho de ser reconocido, lo que ha dicho él, ¿no? De que Claro. cuando presenta un tema propio se te queda mirando en plan de ponme una versión. Exactamente. Olvídate. Si, a ver, la gente que va también a consumir temas propios, no suele ser el mismo público que va a las versiones. Vale. Pero sí es verdad que, hombre, eso va a estar ahí. Hombre, Eso- claro, bueno, como no vaya a dejar ninguno de los dos proyectos, que los vaya a llevar los dos Exactamente, que siempre ligados, iremos siempre con la podéis camiseta de improvisar y Reconver tirar. con nuestro número de teléfono aquí, ya sea mal muerte, sea lo que sea, vamos. Hombre, por Y supuesto. si vemos que se va la gente, pues venga, tírale una de pereza. Exactamente, Al final es de ver a vuestro público. Correcto. Y a lo que os pidan. exactamente. Estilo de música que nos vamos a encontrar en ese proyecto. Un rock andaluz, pero moderno. Sí. Definición. Esa es la definición, sí. O sea, Eh, rompemos dal- con el dal- esquema. De hecho, Malmuerta, lo que quería contar antes del Vale. nombre, es que no es un monumento andalusí, es un monumento del siglo XV. Entonces, ni siquiera, ya ahí partimos de otra base, no vamos a hacer el mismo rock andaluz que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Sino que algo diferente, creemos, vamos. Ya cuando salga el disco y las actuaciones, pues ya veremos si eso Que es. nos llame mucha gente, a ver si es verdad que tenemos suerte. Hombre, por supuesto. Pero ya muy lo festivalero, muy para que la gente baile, salte a los festivales, esa es la idea. sabéis. Bueno, había abierto un campo ahí, Además- nuevas oportunidades. Además, Por tú has supuesto. dicho que el cantante es Freddie Mercury cordobés, ¿no? Chelo Sí, García. lo- También un Ya poco. lo también- demostró en las tentillas, sí, además que yo lo vi. Pero también un poco el pitingo cordobés. ¿eh? También es verdad, también Poco. lo hace, sí. También se lo hace el Pitingo, tío es por pi- Pitingo. Eso, no tuvimos la suerte de escucharlo en las tendillas. No. No Claro, lo llegó a tiene- hacer tiene diferentes porque teníamos la facetas, policía al lado. vertientes ahí, Sí, sí, pero se lo hace muy bien. O sea, tiene la capacidad de que si cierras los ojos, escuchas a Pitingo. O sea, yo no sé cómo lo hace el tío, imita muy bien. De hecho, pero yo es- tengo es pesadillas brutal. con eso. mi Sí. señor. Bueno, dejamos las pesadillas a un lado. Proyecto de ese disco, ¿no? De Mal Muerta, que saldrá para septiembre. Sí. Para septiembre todo se va espera. bien. Siempre venimos a representarnos. Hombre, claro, por supuesto, en septiembre os espero por aquí para que me contéis Genial. cómo ha sido ese trabajo de producción, grabación de videoclip, que llevará videoclip, de todo. Así que os Correcto, espero por de aquí. Desearos mucha suerte, que tengáis un verano cargado de trabajo, ¿no? De kilómetros sobre todo, momentos para alternar y disfrutar, y que nos hagáis disfrutar también a nosotros. Por supuesto, muchísimas gracias, Gracias a ti. Pedro y Abraham, un placer Gracias. haberos tenido aquí. Muchas gracias. Gracias. A todos. Nosotros nos quedamos aquí, pero recuerden que volvemos el próximo día, como cada tarde, a partir de las 3, aquí en Onda Mezquita 7 Televisión, en Córdoba de Cerca.